Hola, les habla la profesora adjunta, arquitecta Florencia Cairo. En esta clase veremos la arquitectura posmoderna que se desarrolla entre 1970 hasta hoy, en lo que llamamos nosotros la multitendencia. Y en esta clase veremos particularmente dentro de las búsquedas universales a la línea de las nuevas vanguardias. Esta es la primera parte del teórico. Comenzamos el teórico con una captura de pantalla del sitio web de los premios Pritzker, cuyo objetivo, como está indicado en el mismo sitio web, es honrar a un arquitecto o arquitectos vivos cuya obra construida demuestre una combinación de esas cualidades de talento, visión y compromiso que ha producido contribuciones consistentes y significativas a la humanidad y el entorno construido a través del arte de la arquitectura. Muchos de los arquitectos que estudiamos nosotros en esta asignatura han sido premiados con este galardón. Este año, las premiadas son dos arquitectas irlandesas, Yvonne Farrell y Shirley McNamara, que realmente tienen una obra muy interesante en su país y también en Italia, Francia y Perú. El año pasado, el ganador fue el arquitecto Arata Isozaki y en 2018 el arquitecto hindú Lakshira Doshi, y el anterior, el estudio español RCR, que a varios de los cuales no vamos a estudiar este año, pero que estos últimos, los RCR, solemos estudiar y que incluimos dentro de lo que son las búsquedas universales en la línea de la abstracción formal. Como siempre, para abordar el estudio de la arquitectura según una mirada propuesta por la cátedra, partimos de la trama del tiempo en la cual definimos la cultura de un determinado momento. En este caso, nos referimos a la cultura de la posmodernidad que comenzó alrededor de 1970-1973 con la crisis del petróleo y que se extiende hasta hoy. Noemí Goitia define algunos rasgos de esa cultura posmoderna. Esta posmodernidad que puso en tela de juicio, que cuestionó la visión occidental del mundo, herencia del racionalismo y de la ilustración. La posmodernidad incluye así una multiplicidad, dice, de corrientes que se oponen a una central, en un tiempo de relativismo filosófico, de pensamiento débil, como decía Gianni Battimo. La razón que cumplía ese rol, o sea, era la base que ordenaba todos los datos ciertos experimentales en categorías, hoy se ha esfumado y en cambio surge una multiplicidad de campos divergentes y hasta contrapuestos. Para referirnos a la arquitectura posmoderna, en este mundo asignado por la complejidad, hablamos de una multitendencia, es decir, de una diversidad también de posturas o tendencias en la arquitectura actual. Una diversidad que se da a conocer con mayor facilidad y velocidad a través de los medios de comunicación actuales. Dentro de esta multitendencia reconocemos dos grandes búsquedas, las búsquedas universales y las búsquedas particulares. Quiero aclarar en este punto que usamos estos conceptos con el objetivo de ordenar esa diversidad de posturas y no de encasillar a cada arquitecto en una categoría o clasificación. De hecho, estas categorías de búsquedas universales y particulares se complementan en algunos casos, como veremos a medida que analicemos los autores y sus obras, que ustedes verificarán también al estudiar estos autores. Por eso aparece allí ese signo más entre las búsquedas universales y las búsquedas particulares. Dentro de lo que son las búsquedas universales, tenemos las líneas de la alta tecnología, la abstracción formal y lo que veremos aquí en esta clase que son las nuevas vanguardias. Y dentro de lo que son las búsquedas particulares, vemos las líneas de arquitectura y contexto, arquitectura y patrimonio, arquitectura y región y arquitectura y sostenibilidad. Este año estudiaremos, por ejemplo, a los estudios de Lacaton y Basal y a los españoles H. Arquitectes, que tal vez realmente no podemos incluir específicamente en ninguna de estas sublíneas o subcategorías. Vemos acá entonces qué queremos decir con estas búsquedas universales y las búsquedas particulares.
Estas líneas definen los procesos de diseño de la multitendencia de la arquitectura contemporánea. Las búsquedas universales están relacionadas con las aspiraciones de todos los hombres a la libertad individual, a la igualdad y la mejora en la calidad de vida, mientras que las búsquedas particulares ponen el acento en lo regional, en lo contextual y lo ambiental, por lo que no conforman una línea homogénea. Las primeras, las universales, participan de una misma dimensión, comparten la misma civilización, el mismo Zeitgeist, es decir, el espíritu del tiempo, mientras que las segundas responden al Volksgeist o espíritu del pueblo. El Zeitgeist y el Volksgeist no se contraponen, sino que se complementan. Las búsquedas universales están vinculadas al saber racional, con los conocimientos científicos y la idea de progreso, por eso decimos son progresistas, y las particulares, por el contrario, son más bien románticas y nostálgicas. Aquí sería bueno aclarar que estas también son progresistas, pero de distinta manera, porque involucran en ese progreso los procesos tanto culturales como sociales, como políticos y económicos del lugar, de la región o la nación en íntima relación con el medio natural. Es importante, dice Noemí Goitia, para las búsquedas particulares, el papel que juega ese territorio compartido con sus características topográficas, climáticas, medioambientales, de recursos naturales y productivos en interacción con los grupos sociales y los individuos. Les proponemos ver herramientas para evitar el presente, la vivienda del siglo XXI, un libro resultado de una investigación publicada en el año 2011, dirigido por Josep Maria Montaner, Zaida Muxi y David Falagan. Una investigación que también formó parte de una exposición titulada Habitar el Presente, que se inauguró en noviembre de 2006 en Madrid, respondiendo a un encargo del Ministerio de la Vivienda del Gobierno de España. Allí se expuso un método de análisis de proyectos desarrollados en el Máster del Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI de la Universidad Politécnica de Cataluña. El libro, como decía, resultado de esta investigación en la que se analizaron una serie de edificios de vivienda, estamos hablando de vivienda colectiva, está dividido, como pueden ver aquí en el índice, en 5 partes. La primera, una parte teórica, donde se desarrollan 4 conceptos básicos para el análisis. La segunda, también teórica, con otros 4 conceptos complementarios. La tercera parte, que está entre la teoría y la práctica proyectual, que recoge el trabajo para una nueva normativa de la vivienda básica y que es una guía de reflexión para el proyecto. La cuarta parte, que es de aplicación proyectual con cuadros y con preguntas, y el epílogo, donde se vuelve a remitir la cuestión de la vivienda a criterios de calidad urbana. Destaqué aquí uno de los objetivos de esta investigación, como decía, que se refiere a una investigación en el campo de lo que es la vivienda colectiva, no es la vivienda individual de una vivienda, de una casa en un lote particular. Dice, se necesita educar a la sociedad y los usuarios en general para que la vivienda sea entendida como parte de la ciudad y como lugar para evitar el presente, albergar nuestro pasado y proyectar el futuro. Un lugar donde vivir cómodamente, que responda al deseo de los valores simbólicos individuales y comunitarios, de privacidad y sociabilidad, y no solo como producto de mercado, inversión y consumo. 4 conceptos conforman la base analítica de la investigación y de la muestra. El concepto de sociedad, de ciudad, de tecnología y de recursos. Por medio de cada uno de estos conceptos, con sus correspondientes parámetros o variables de análisis que pueden ver allí presentados
En el cuadro se analizan las obras seleccionadas, como pueden ver en el libro. Es muy interesante ver los distintos parámetros que se analizan, cómo se hace como un rastreo, me parece muy en profundidad para detectar cómo es la sociedad que se va a albergar en estos edificios de vivienda colectiva, qué aporte tienen estos edificios de vivienda colectiva a la ciudad, cómo debe ser la tecnología utilizada en la construcción de estos edificios para hacer también su vida y su funcionamiento mucho más eficiente. Y este año, como les hemos pedido a ustedes estudiar a los autores de la posmodernidad y sus obras atravesados por esta problemática, tanto de la vivienda como de la sostenibilidad, quería prestar atención principalmente a el concepto de los recursos que está tratado aquí en este libro, porque se relaciona con la sostenibilidad. Todos en realidad se relacionan, pero bueno, pueden verlos ustedes, ya les vamos a acercar este material para que veamos cómo este método propuesto consiste en establecer unos parámetros que sirven para evaluar algunos proyectos existentes y luego para poder hacer más eficiente la práctica proyectual. Como decía, en relación a los recursos, se propone pensar la vivienda en función de un mejor y eficaz aprovechamiento de los recursos. Se analizan entonces, por ejemplo, cómo es el aprovechamiento pasivo en relación a la idoneidad de las fachadas y las cubiertas. Consiste en diseñar fachadas para lograr un mejor aprovechamiento pasivo de la energía. Ver cómo están orientadas esas fachadas, si son fachadas ventiladas, si hay dobles muros, si hay galerías o invernaderos o galería umbráculo o patios térmicos para proteger esas fachadas, cómo son las instalaciones de aprovechamiento activo de la energía, si se utilizan células fotovoltaicas, si se utilizan colectores solares para el agua caliente, si se reutilizan las aguas grises y pluviales, si se regula el consumo de agua doméstico. También se sugiere el ahorro energético, el uso de la geotermia. Además, hay que tener en cuenta el aislamiento acústico para favorecer la privacidad de estas viviendas en relación a los ruidos externos y también a los ruidos internos. Luego, como pueden ver allí en el cuadro, se estudia el tema de la ventilación, si hay ventilación cruzada, muy importante, y la luz natural, buscar las mejores orientaciones, la ventilación cruzada, la doble ventilación, el uso de patios, recurrir a las viviendas con patios, exigir luz natural y un mínimo de asoleamiento. También se evalúa cómo es la eficiencia en cuanto al ahorro de agua, en cuanto a la eficiencia térmica y al ahorro de electricidad. Y el manejo de los residuos y el reciclaje. Tener en cuenta si hay recolección selectiva de residuos, que cada vivienda tenga espacio para almacenar de manera selectiva la basura y prever espacios en los edificios también para esa recolección selectiva de los residuos. Finalmente, se evalúa si esa construcción ha sido pensada con criterio de sostenibilidad y gestión de los recursos y los residuos, teniendo en cuenta la vida útil del edificio y si ha sido pensado como luego de un tiempo se va a deconstruir o desarmar el edificio y se van a poder reutilizar los materiales con los cuales fue construido. Como decíamos, en la segunda parte del libro se incorporan estos otros conceptos complementarios: gestión, rehabilitación, tipología y percepción, con todas sus variables de análisis. También muy interesantes e indispensables para incorporar en el estudio y también en el proyecto de la vivienda del futuro. Por eso les sugerimos leer este trabajo para abordar la problemática de la vivienda, no solo en el análisis de las obras de los autores que estamos estudiando en la cátedra, sino también para el trabajo que van a hacer ustedes en las materias de proyecto, porque es el tema
que están viendo ahora, la vivienda colectiva, es el tema del nivel 3. Comenzamos entonces con las nuevas vanguardias que forman parte de las búsquedas universales. Decimos nuevas porque ya hemos hablado de vanguardias artísticas y arquitectónicas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Vanguardia quiere decir, según el diccionario de la Real Academia Española, parte de una fuerza armada que va delante de un cuerpo principal. Avanzada de un grupo o movimiento ideológico, político, literario, artístico, etc. Es un término que se utiliza en el ámbito militar que representa a aquellos que están en la primera línea de batalla. Muchas veces, en el campo artístico, avanzar significa innovar. En ese sentido, el espíritu innovador ha pervivido en unas neovanguardias que han aceptado el caos y la ausencia de certeza sobre los que trabaja la ciencia contemporánea. Los arquitectos que consideramos dentro de esta línea son Peter Eisenman, Rem Koolhaas, MBRDB, Jean Nouvel, Herzog and de Meuron, Zaha Hadid, Stephen Hall. Y este año específicamente veremos a los que hemos indicado allí en celeste, Rem Koolhaas, los MBRDB y Stephen Hall. Aquí vemos a todos estos arquitectos en la línea del tiempo, identificados según su nacionalidad por colores. Muchos de ellos se han relacionado siendo alumnos y discípulos, como ya veremos, y comenzaremos con quien hoy es considerado por los críticos como uno de los arquitectos más importantes, el holandés Rem Koolhaas. Sin dudas, un vanguardista. Este año, el 20 de febrero de 2020, organizó en el Museo Guggenheim de Nueva York una muestra titulada Countryside, the Future, o El campo es el futuro. Esta imagen y esta información la encontramos en el sitio web de OMA, donde explica que esta es una exposición que explorará los cambios radicales en los territorios rurales, remotos y salvajes, identificados colectivamente aquí como campo, o el 98% de la superficie de la Tierra no ocupada por ciudades. Es un proyecto que presenta investigaciones realizadas por Amo Koolhaas con estudiantes de la Harvard Graduate School of Design, de la Academia Central de Bellas Artes de Beijing, de la Universidad de Wageningen, Holanda, y de la Universidad de Nairobi. La exposición examinará la concepción moderna del ocio, la planificación a gran escala por parte de fuerzas políticas, el cambio climático, la migración, los ecosistemas humanos y no humanos, la preservación impulsada por el mercado, la coexistencia artificial o orgánica y otras formas de experimentación radical que están alterando los paisajes de todo el mundo. Así, la problemática ambiental es tenida en consideración por este vanguardista. Este tema está hoy en la agenda del mundo. En el sitio de OMA aparece dentro de las obras de este año la muestra en el Museo Guggenheim y entre ellas algunas de las numerosas publicaciones referidas a la misma. Por ejemplo, esta es una de ellas aparecida en el diario español, que habla de utopías aparte. Ha llegado el momento de abandonar las ciudades. El arquitecto Rem Koolhaas ha inaugurado esta semana la primera exposición del Guggenheim de Nueva York, que no está dedicada al arte ni a la arquitectura, sino a pensar en serio sobre el 98% de la Tierra que no está ocupada por núcleos urbanos. Realmente, que un arquitecto como Rem Koolhaas hoy esté hablando de que hay que abandonar las ciudades es un tema realmente preocupante. Para estudiar entonces estos arquitectos como Rem Koolhaas, les sugerimos visitar las páginas web institucionales. Esta, por ejemplo, es una captura de pantalla de la página de OMA, Office of Metropolitan Architecture, o Oficina de Arquitectura Metropolitana, que es el nombre del estudio que dirige Rem Koolhaas.
Actualmente OMA es una importante empresa internacional que desarrolla proyectos de arquitectura y urbanismo, así como estudios culturales. Está conducida por 10 socios, encabezados por Rem Koolhaas, como pueden ver allí en el sitio web. Tiene sedes en Rotterdam, Nueva York, Beijing, Hong Kong, Doha y Dubái. Los ingenieros estructurales de la importante empresa OVA Group, principalmente Cecil Balmond, trabajan en conjunto con OMA en el desarrollo de muchos proyectos. Desde 1995, OMA se asocia también con la firma de Weger Group de Rotterdam, que desarrolla proyectos de ingeniería civil, puertos y aeropuertos. El complemento de OMA es AMO. Es una oficina que se dedica especialmente a la investigación en áreas diferentes a las específicas de la arquitectura, incluyendo medios, política, sociología, energías renovables, tecnología, moda, curaduría, publicidad y diseño gráfico. AMO, trabaja en paralelo con los clientes de OMA para contribuir a la arquitectura desde otras disciplinas. Así colaboró, por ejemplo, con los proyectos de Prada, ya que los resultados de las investigaciones sobre moda, identidad de marca, tecnología comercial y nuevas posibilidades en la producción de contenidos de moda fueron utilizados por OMA para diseñar los locales de esta casa de la firma Prada en Nueva York y en Los Ángeles. Vemos aquí algunos proyectos desarrollados por AMO. Esta es la iconografía europea desarrollada en el año 2001, la bandera del Código de Barras de la Unión Europea, que expresa la importancia del componente económico de dicha unión. Luego, los mapas, donde puede verse la diversidad religiosa y política del territorio, y la Eurofórmula, que incluye variables muy particulares, como pueden ustedes ver ahí: la temperatura local, la densidad de población, el costo de vida local, el consumo de alcohol, los valores históricos, la cocina local, los valores sociales de moda, diseño, clubs, música, la infraestructura económica, el porcentaje de lluvia. El fundador de OMA fue Rem Koolhaas. Pero ¿quién es Rem Koolhaas? Fernández Galiano decía que es el Le Corbusier de la posmodernidad o de la arquitectura contemporánea. Es un arquitecto holandés, nacido en 1944 en Rotterdam, que vivió algunos años de su infancia en Indonesia por el trabajo de su padre, que antes de dedicarse a la arquitectura trabajó como periodista y como guionista cinematográfico con su amigo René Adler, y que luego estudió en una escuela de vanguardia como la Architectural Association School de Londres y luego en la Universidad de Cornell en Nueva York. Su formación culminó también en Nueva York cuando trabajó en el Instituto de Estudios de Arquitectura y Urbanismo, el IAUS, fundado por Peter Eisenman en 1967. Entre 1973 y 1977 desarrolla una profunda investigación sobre esta ciudad. Koolhaas explicaba a Beatriz Colomina en una entrevista cómo abordó el estudio de la ciudad. Fundamentalmente leía, pero también recopilaba cosas, parafernalia, reliquias de la Nueva York más populista y fantasmagórica. Luego regresó a Londres y allí comenzó a escribir Delirio de Nueva York, manifiesto retroactivo sobre Manhattan. Un libro que definió su pensamiento y postura frente a la arquitectura, donde relata la historia de esta ciudad y descubre la importancia de la arquitectura de la congestión. Finalizados sus estudios, en 1975 regresa a Europa, se asocia con Madelon Briesendorp, su esposa, y con el matrimonio de Elia y Zoe Sengelis fundan OMA, Office for Metropolitan Architecture, en Londres, y comienzan a desarrollar sus primeras obras. Luego abren, en 1978 otro despacho en Rotterdam y crean la Fundación Grottstad, que fue un antecedente de AMO. En el año 2000, Koolhaas obtiene el premio Pritzker de arquitectura. Acá podemos ver a Koolhaas con su esposa, Madelon Briesendorp,
y con el matrimonio de Elia y Zoe Sengeli, sus primeros socios de OMA. También vemos la portada de Delirio en Nueva York y algunos de sus trabajos teóricos, unos desarrollados cuando era estudiante como Exodus, prisioneros voluntarios de la arquitectura, y otros que se encuentran en el libro, en el apéndice del libro de Nueva York, La ciudad del globo cautivo y El cuento de la piscina, que son dos trabajos teóricos realizados por Koolhaas que les recomiendo leer, dos cuentos. Decía Koolhaas que estas propuestas son el producto provisional del manhattanismo entendido como una doctrina consciente cuya pertinencia ya no está limitada a la isla que lo inventó. Muchos críticos dicen que este libro, escrito en los 70, fue el más influyente en la arquitectura contemporánea y donde Koolhaas descubrió la belleza de la congestión, o sea, de una ciudad densamente construido y densamente poblado. Y veo yo entonces una señal o una alerta entre esas ideas que proponía Koolhaas en los 70 o a fines de los 70 y lo que está proponiendo hoy en esa muestra que veíamos refiriéndose a que el campo es el futuro. Es un tema que todos tenemos que empezar a pensar y a cuestionarnos y a ver cuáles son los caminos que debe tomar la arquitectura del futuro. Fernández Galeano sostiene que Rem Koolhaas es a la arquitectura contemporánea como Le Corbusier a la moderna. Con toda seguridad, los dos maestros se asemejan al menos en que su producción no se limita a la construcción de edificios, sino que también se refiere a la producción teórica, expresada en publicaciones. Es por ello que para estudiar la obra de Koolhaas será necesario referirse tanto a su obra teórica como a sus proyectos. En una entrevista titulada La arquitectura de las publicaciones, divulgada en la revista Croquis, la arquitecta Beatriz Colomina presenta la producción teórica de Koolhaas, OMA y AMO, y selecciona 4 libros clave. Para empezar, Delirio en Nueva York, de 1978, Small, Medium, Large y Extra Large, de 1994, que incluye Bigness o Grandeza, el problema de la talla, Content, que es de 2004, y el cuarto es Domus de Autore Post-Occupancy, que es el libro de 2006. Finalmente, Koolhaas agrega a la lista otro libro que considera también entre los auténticos libros, que es The Harvard Design School Guide to Shopping, del año 2001. En 2014, Koolhaas y OMA publican Fundamentals o Fundamento, el catálogo oficial de la 14ª Exposición Internacional de Arquitectura en la Bienal de Venecia, que describe 3 componentes entrelazados: elementos de la arquitectura, Mondo Italia y la absorción de la modernidad, 1914-2014. Elementos es una publicación lanzada en la Bienal de Venecia 2014. Es una colección que contiene los elementos esenciales de la arquitectura agrupados en 15 libros, que nos permite mirar a través de un microscopio a los fundamentos reales de nuestros edificios y ver de nuevo las técnicas de diseño esenciales utilizados por cualquier arquitecto en cualquier lugar y a cualquier hora. Así lo presentaba Koolhaas. Entre estos elementos se refiere a la ventana, la fachada, el balcón, el pasillo, la chimenea, el baño, la escalera, el ascensor, la rampa, etc. Es un gran libro, un libro gordo, pero ustedes lo pueden ver, está en nuestra biblioteca. A grandes rasgos podemos nombrar algunos aspectos que definen la arquitectura Rem Koolhaas. Estos son la función, la escala, la sección libre y la condición icónica de los edificios. La función. Como decíamos más arriba, una de las principales influencias o referencias de la obra de Koolhaas es la ciudad de Nueva York, donde considera que se produjo de manera más instintiva y no controlada el desarrollo de la vida metropolitana y del rascacielos. Lo que Koolhaas había estudiado sobre los condensadores sociales propuestos por los rusos aconteció realmente en los rascacielos de Nueva York.
Por ello, él se atreve a decir que los rascacielos son auténticos condensadores sociales. Para Koolhaas, la arquitectura está muy ligada a la acción, al programa, decía Moneo. En el programa está el origen de su arquitectura, pero este se caracteriza por ser impreciso, difuso e indeterminado, como sucede en un rascacielos. Una de las características del edificio en altura es que las funciones que en él los usuarios desarrollan no están especificadas, es decir, no requieren de espacios y formas precisas para su desarrollo y además son cambiantes, pueden cambiar, por lo cual la forma del edificio no tiene que estar necesariamente asociada a la función que en él se desarrolla. Uno de los aspectos valiosos de la arquitectura de Koolhaas es la capacidad que tiene para resolver programas complejos, como podemos ver allí en el proyecto de la Biblioteca Pública de Seattle. Pero, dice Cortés, su intervención no consiste simplemente en dar una solución práctica a unos determinados requerimientos programáticos, sino en elaborar un concepto arquitectónico para el proyecto. Koolhaas elabora un concepto que media entre el programa y la forma. Son conceptos visualizados habitualmente como diagramas, que se constituyen en estrategias proyectuales que actúan como mecanismos abiertos, generadores de proyecto y que permiten operar en una situación de permanente cambio. El segundo tema es la escala. Koolhaas considera que algunas actividades, como la de una sala de conciertos de rock, no admiten la escala humana y que además pueden darse en un mismo edificio actividades que requieran distintas escalas y que hay que pensar entonces en edificios de escalas simultáneas. Para Koolhaas es una preocupación encontrar la escala adecuada en sus edificios. La escala es algo ligado a los usos que la gente, que pueden ser individuos o las masas, van a hacer de la arquitectura. Si la arquitectura logra resolver ese problema de la escala, volverá a ponerse al servicio de la sociedad de hoy, caracterizada por la cultura de las masas. Luego, la sección libre. Nuevamente, comparando Koolhaas con Le Corbusier, dirá Moneo. Si Le Corbusier nos enseñó a pensar en la arquitectura en términos de planta libre, Koolhaas ha incorporado a la cultura arquitectónica de fin del siglo XX el concepto de la sección libre. Este arquitecto holandés nos ha ayudado a pensar en arquitectura verticalmente, tal como parece reclamar la densidad de la metrópolis. Al estudiar el edificio del Downtown Athletic Club de Nueva York, Koolhaas descubre cómo en ese apilamiento de espacios horizontales vinculados con el ascensor, que conforme el rascacielos se producen y congregan las más variadas actividades humanas, gimnasios, cafés, piscinas, hoteles, oficinas, contenidas en un único volumen. Decía Moneo, la idea de la planta como generadora de la arquitectura del edificio desaparece. En el rascacielos es la posición del núcleo de comunicaciones verticales y la estructura lo que cuenta. Uno y otro definirán el espacio disponible, abierto a recibir los más diversos usos. Los proyectos de Koolhaas intentan desafiar esa dialéctica entre la segregación espacial de pisos y la conexión a través de las circulaciones verticales y lo consiguen con distintas estrategias de diseño como son los suelos que se pliegan en el Kunsthal de Rotterdam, esa obra que estamos viendo allí a la izquierda, o utilizando el desplazamiento del ascensor como sucedió en la casa en Burdeos. Luego hablamos de la condición icónica de lo grande. Otras de las dialécticas que descubre Koolhaas en el rascacielos es aquella que se produce entre la indeterminación o inestabilidad programática propia de las funciones que se dan en la metrópolis y la especificidad de cada función. Esta dialéctica entre indeterminación y especificidad tiene lugar en el rascacielos de Manhattan y responde a dos de sus características más destacadas, la segregación del interior y el envolvente del edificio, entre el interior y el envolvente, y el apilamiento de pisos en una misma estructura. Entonces, esta disociación entre lo que sucede en el interior y lo que se percibe en el exterior nos revela la gran libertad
de forma con la que se puede trabajar en el rascacielos. Ese interior inestable y ese exterior estable que se produce en el rascacielos tiene que ver con el carácter físico de lo grande, donde el núcleo del edificio y sus fachadas están distanciados. Este hecho físico del gran tamaño otorga por sí solo la cualidad de monumento también a un edificio más allá de las actividades que en él se realicen. Y Koolhaas también resuelve esta dialéctica con diferentes estrategias según el caso. Por ejemplo, en este proyecto de la estación marítima de Zeebrugge, la forma inclasificable se convierte en un hito, dirá Koolhaas, que puede ser asociada a lo mecánico, lo industrial, lo utilitario, lo abstracto, lo poético, lo suprarreal. Él mismo define la forma como la Babel eficaz, que engulle, entretiene y procesa a las masas viajeras. Bueno, y ahora me voy a referir a la obra de Koolhaas, simplemente a una sola obra, La Casa de la Música, realizada en Oporto, Portugal, entre 1999 y 2005. Para explicar este proyecto, Koolhaas revelaba que tenía que referirse en realidad a otro que nunca llegó a construirse. Se trata de un encargo de un cliente holandés quien quería una casa bastante particular conocida como Y2K por el año 2000, Year 2000, y el usuario presentó 3 condiciones básicas que rigieron el diseño. Una casa con mucho lugar de guardado para evitar el desorden, con espacios independientes para los distintos habitantes, ya que no le gustaba mucho la vida familiar, y con seguridad para protegerse del efecto 2000, de donde proviene el nombre de la casa. OMA le propuso este volumen irregular que pueden ver, inspirado tal vez en ese avión casa, que conformaba el espacio de guardado requerido por el cliente, del que se excavaban a la manera de grutas los espacios de uso para los distintos usuarios. Luego se perforaría un túnel a través de todo el volumen, conformando el espacio de reunión para toda la familia, ese gran rectángulo que atraviesa todo el volumen. El problema de la fobia al efecto 2000 se resolvía posibilitando que la casa girara, y así el túnel podía buscar las mejores vistas. Finalmente, la casa no se realizó porque el cliente, la organización de las distintas actividades en el interior se resolvió excavando de la masa sólida del edificio los vacíos necesarios para albergarlas. El espacio principal de la sala de conciertos fue concebido como una caja de zapatos que atraviesa el volumen del edificio de punta a punta, espacio que corresponde con el volumen del túnel de la casa Y2K. La certeza sobre la eficacia de la forma prismática de la caja para resolver los problemas acústicos contrastaba con la dificultad para convertirla en un espacio interesante, por lo cual Koolhaas se entusiasmó con esta resolución. Por eso decía, me di cuenta que el túnel que habíamos construido para esta casa tenía la forma justa de una caja de zapatos. Podíamos hacer la sala de conciertos no como una caja de zapatos, sino como una parte que hubiera sido eliminada del extraño volumen. Se convirtió en la caja de zapatos como vacío. Este vacío se comunica directamente con el exterior a través de un gran plano vidriado, permitiendo que los usuarios puedan captar el entorno del edificio y que desde el exterior se perciban a sí mismos las actividades que se desarrollan en el interior, haciendo posible comprender a qué institución corresponde la forma singular. Otras funciones como la sala de conciertos menor, las salas de ensayos, los estudios de grabación, un área educativa y demás áreas de servicio se fueron excavando del volumen del edificio. Se optó por no hacer un gran vestíbulo central, sino en cambio por crear una circulación pública continua que conecta los espacios alrededor de la gran sala por medio de escaleras, plataformas y escaleras mecánicas. En el interior se utilizaron tanto nuevos materiales como materiales tradicionales típicos de Portugal, pero aplicados de manera innovadora.
Por ejemplo, la sala de conciertos se revistió con placas de madera contrachapada, intervenidas por una restauradora portuguesa con la técnica del enchapado en oro, para estampar un diseño de gran escala que representa la veta de la madera. Sobre las gradas revestidas de aluminio se asientan largos bancos, especialmente diseñados por Marten van Severin, tapizados en terciopelos color plata, con innovadores apoyabrazos de látex transparente donde se encienden los números de los asientos. Las dos fachadas al exterior de esta sala de conciertos están realizadas con un singular muro de vidrio ondulado que permite un gran ingreso de luz natural, y importantes telones especialmente diseñados por Petra Blaze con distintos tipos de fibras producen incomparables matices luminosos. Acá pueden ver la sala VIP, que se revistió con un collage de típicos azulejos portugueses pintados a mano que representan escenas tradicionales en azul y blanco, en contraste con la envolvente de vidrio corrugado que mira al exterior. En otra sala se utilizó también el revestimiento de azulejos típico portugués, pero con otros colores y diseños, como pueden ver en esta terraza. La sala de conciertos menor se revistió con placas de madera contrachapada perforada y coloreada en rojo con arcillas fucsias. La sala de música Ciber está revestido con un revestimiento acústico de espuma de trama piramidal de color verde. Aquí está, la sala de música Ciber, como decía, con un revestimiento de espuma que tiene como una trama piramidal de color verde. Y aquí pueden ver también los espacios de circulación en el interior de esta cáscara de hormigón. El proyecto estructural de la Casa de la Música fue desarrollado en conjunto por OMA y Ove Arup & Partners. Los componentes de la estructura son la cáscara, formada por paneles de hormigón blanco de 40 centímetros de espesor y dos grandes muros de 1 metro de espesor que salvan toda la altura del edificio y delimitan al auditorio, como pueden ver en la planta. El importante espesor de este muro se debe a que en varios niveles está perforado por grandes vanos y que tiene que sostener en algunas partes elementos en voladizo. El centro de gravedad del edificio está desplazado hacia el sur del centro geométrico de la base. Esta excentricidad aumentada por el sismo planteó la necesidad de realizar dos columnas inclinadas que apoyan y que aportan apoyo externo a estos muros. La unidad formada por la cáscara externa, los dos muros longitudinales, las dos columnas externas y las losas de cada nivel, que cual membranas trabajan como nervios de refuerzo de la cáscara, absorbiendo y transfiriendo los esfuerzos horizontales, constituye la estructura primaria y el sistema estable del edificio. Luego, los paneles de la cáscara externa de hormigón blanco, compuesta por 16 facetas que componen el poliedro exterior, están sometidos a flexión por su propio peso y por las cargas que les transmiten las losas que apoyan en ellas. La estructura del auditorio mayor se diseñó como una caja dentro de otra caja para otorgar también aislación acústica a este espacio, y por ello su vinculación con los otros elementos estructurales se realiza a través de soportes elásticos. La estrella del edificio, la cáscara de hormigón blanco, que además de tener esa función estructural constituye el envolvente exterior y en algunos sectores queda a la vista también el interior, fue calculada, diseñada y construida con gran atención en este proyecto. Para lograr el color del hormigón se utilizaron materiales como cemento, áridos gruesos de origen calcáreo y una arena fina de granito que provee al hormigón un color grisáceo y no amarillento, como suele suceder cuando se busca un hormigón lo más blanco posible. Para finalizar esta primera parte del teórico, vemos esta línea del tiempo con los discípulos de Rem Koolhaas, entre los cuales vemos algunos de los que nosotros, arquitectos que incluimos dentro de esta línea de las nuevas vanguardias: la arquitecta Zaha Hadid, arquitecta iraquí inglesa que falleció en 2016, dentro de la primera generación de discípulos de Rem Koolhaas. Luego, los arquitectos Winnie Maas y Jacob van Rij, que formaron
el grupo de los MBLDB que vamos a estudiar en la segunda parte del teórico, y una segunda generación con arquitectos como Barclay Ingalls, que ustedes seguramente conocen, quien creó el estudio BIG, y otros tantos jóvenes arquitectos que de alguna manera han trabajado o han sido alumnos de Koolhaas y que bueno, han aprendido su manera de trabajar y pueden ser considerados sus discípulos, y que están también en la línea de esta arquitectura tan innovadora que llamamos de las neovanguardias.